Un poquito más. Aquí está. Buenos días a todos. Hola Rosy, buenos días. Buenos días. Miguel, buenos días. Isa Ramírez, buenos días. Les saludo en esta bella mañana. Mónica, Dios te bendiga. Margarita. Elena Guerrero. Jess Rivas, saludos hasta Poza Rica. Diana Edith, buenos días. Sandra. Gabriel. Patti Rivero. Vero. Pues buenos días a todos. Aquí reportándome con algunos minutos de retraso, pero aquí listo para compartirte una palabra en esta mañana. Quedó un poco alto el- la transmisión, pero aquí estamos. Bien, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Espero que se hayan conectado a las transmisiones de sus respectivos congregaciones y espero que estén listos en esta mañana para que podamos recibir la palabra e iniciar la semana con toda la actitud, con la bendición del Señor. Un saludo a todos los que se están conectando. Les bendigo en el nombre del Señor, esperando que tengan un inicio de semana poderoso, un inicio de semana dirigido por el Espíritu Santo, que estén gozando del favor de Dios y la bendición del Señor sobre sus vidas. Vamos a entrar al tema de hoy. Veíamos Éxodo capítulo 3 la semana pasada, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Señor. Vamos a ver algunas cosas importantes en este pasaje de Éxodo 3. La semana pasada te compartía que Moisés tenía un gran llamamiento, que como ya sabemos nosotros, ya la historia transcurrió, y podemos darnos cuenta cómo se desarrolló la vida de Moisés de una manera extraordinaria. Un gran legislador, de la nación de Israel que estaba surgiendo, que estaba resucitando, que estaba levantándose de entre las cenizas, pero se levantó como un gran juez, un gran legislador, un gran hombre de Dios, un gran nutriólogo también, porque por medio de él, el Señor le dio a Israel una dieta alimenticia de cosas que no tenían que consumir y cosas que sí podían consumir, cosas que podrían provocar problemas en el cuerpo. Hoy podemos darnos cuenta que eran alimentos llenos de colesterol o de grasa, o que aumentan los triglicéridos, pero en aquel entonces, sin el avance científico que tenemos hoy, a este hombre se le reveló cosas que están relacionadas a una dieta alimenticia sana. De manera que este hombre tenía grandes cosas que Dios haría por medio de él, un gran potencial, pero veíamos que había estado extraviado, ¿no? Estuvo extraviado un tiempo, estuvo distraído, apacentando las ovejas
de su suegro, ovejas que no le correspondían a él, hasta que entonces el Señor se le apareció. El Señor vino a él y se manifestó. A todos nos llega ese momento. A todos nos llega ese tiempo en que el Señor se manifiesta en nuestra vida. A todos nos llega esa oportunidad en que el cielo se abre. Pero es bien importante que todos podamos responder al Señor. Es importante que todos podamos decirle al Señor sí, sí. Porque ciertamente a todos el Señor nos da la oportunidad, a todos nos abre un portal, pero es importante que nosotros nos metamos por esa puerta. La Escritura nos enseña que Dios ha puesto en nosotros la eternidad. Así dice la palabra en un pasaje. Dios ha puesto en nosotros la eternidad. Quiere decir que dentro de nosotros ha puesto ese vacío que nos provoca a conducirnos hacia Él. Quiere decir que dentro de nosotros ha puesto esa esencia para que un día despertemos y podamos buscarle, pero es importante que todos acudamos a ese llamado. Yo estoy seguro que esos familiares tuyos que aún no conocen al Señor, algún día despertarán, algún día el Señor los activará. En algún momento del camino el Señor se presentará a ellos. Tal vez ya les está hablando de muchas formas, tal vez ya les está hablando en medio de muchas circunstancias y se han resistido. Pero oramos para que la palabra se cumpla en tu vida. La palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que esa palabra se cumpla en tu vida, se cumpla en tu matrimonio. Que tus hijos puedan conocer al Rey, que tu cónyuge pueda conocer al Rey. Que toda tu familia completa sea una familia sacerdotal que ora al Señor, que sirve al Señor, que tiene comunión con el Señor y se cumpla esa palabra en ti y en tus generaciones. ¿Alguien dice amén? Así vino el Señor con Moisés y dice la palabra que, como ya leímos, que vino el Señor mismo y en medio de una llama de fuego estaba en una zarza, como si se hubiera reposado sobre esa zarza y la llama no consumía la zarza, la llama no consumía el árbol donde estaba estaba manifestándose el Señor. Y esto habla de un fuego que aunque es visible no nos mata, ¿verdad? Es un fuego que aunque es visible no nos consume, sino que está con nosotros. Cuando la manifestación del fuego de Dios está en nuestra vida, es un fuego que mata toda iniquidad, es un fuego que mata todo pecado, es un fuego que nos santifica, pero que nos conserva para Él. Y una característica que tendría Moisés era el fuego del Espíritu Santo, para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios, para dar palabra de manera que Faraón fuera confrontado o el pueblo también fuera humillado delante del Señor. Y ese mismo fuego tiene que reposar sobre nosotros. Ese mismo fuego tiene que estar sobre nuestra vida. La Biblia asegura en Corintios que el ministerio de muerte grabado en letras, el ministerio que representa la ley del Señor fue glorioso. Dice, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Porque está fundamentado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si aquel ministerio que Moisés desarrolló, el ministerio que Moisés vivió, fue glorioso, fue extraordinario, la Escritura dice que ahora el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso. ¿Por qué es mucho más glorioso? Porque es un ministerio de vida, es un ministerio basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros vemos en la palabra que la trayectoria de este hombre fue extraordinaria, la trayectoria de este hombre fue gloriosa, mucho más gloriosa debe ser el movimiento del Espíritu hoy en día en la iglesia del Señor. Hoy en día el ministerio del Espíritu debe manifestarse de una manera poderosa, sobrenatural, sobre todos los creyentes, sobre todos los discípulos de Cristo que se disponen a servirle. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir, yo soy un ministro de fuego. Así dice la palabra en Hebreos, que Dios llama a sus ministros, que Dios se refiere a ellos como ministros de fuego. Y si tú eres un servidor del Señor, tú eres un ministro de fuego, un ministro envuelto en llamas del Espíritu, en las llamas del Espíritu Santo. Pero aquí está Moisés diciendo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Llamó la atención aquel fuego, le llamó la atención la visión. Iré a ver. El Señor lo estaba atrayendo hacia él. El Señor le estaba llamando la atención.
De igual forma el Señor va a llamar la atención de tu familia. El Señor va a llamar la atención de tus hijos. El Señor va a llamar la atención de tus amigos. El Señor va a llamar la atención de los que están a tu alrededor, porque verán el fuego de Dios sobre tu vida. Dirán, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos atravesando, él sigue hablando del Señor. Ella sigue hablando del Señor. Ella sigue transmitiendo un mensaje de fe. Ella sigue transmitiendo un mensaje de esperanza. ¿Qué tendrá ese hombre que se mantiene firme? Lo acaban de despedir del trabajo, pero sigue con una fe inamovible. Sigue con un gozo que contagia. ¿Qué tiene esta persona? Y la gente se acercará a ti a causa del fuego de Dios que ve en tu vida. La gente se acercará a ti a causa del fuego del Señor que está sobre ti. Es un fuego que te sostiene, es un fuego que te levanta, es un fuego que te aviva, es un fuego que permanecerá sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Tú no estás llamado a ser un creyente más. Tú estás llamado a ser un ministro de fuego. Tú no estás llamado a ser una oveja más. Tú estás llamado a ser un hombre o una mujer con la característica y el sello del Espíritu Santo, que es el fuego del Señor. El fuego del Señor. Es un fuego que provoca que las víboras se alejen de ti. Es un fuego que provoca que las víboras se ahuyenten. La Escritura nos enseña que después de que el barco en que iba el apóstol Pablo encalló y todos naufragaron, la Escritura enseña que llegaron a una isla, y al estar en esa isla, los habitantes de aquel lugar se acercaron y prendieron una fogata para que se calentaran todos los que habían naufragado. Y mientras Pablo removía la leña, dice que entre la leña había una serpiente que lo mordió. Era una serpiente venenosa, era una serpiente peligrosa, que los lugareños, que las personas de aquel lugar dijeron, no tarda en caer muerto este hombre. Seguramente está huyendo de los dioses, pero la justicia lo alcanzó. Y estaban esperando que Pablo cayera, que se hinchara, que se pusiera morado a causa de la mordedura, pero para sorpresa suya, Pablo nada más sacudió la serpiente en el fuego, y al sacudir la serpiente en el fuego, esta serpiente salió huyendo. Y Pablo se puso de pie, y aquellos hombres se admiraron porque la serpiente no le pudo hacer nada, porque nada más la puso en el fuego, y dice la Escritura que salió huyendo. De igual forma, el fuego que está en tu vida va a provocar que la serpiente salga huyendo, va a provocar que la serpiente salga corriendo, va a provocar que la serpiente te tenga temor, porque sabe que el fuego del Espíritu de Dios está sobre ti, sabe que el fuego del Señor está en tu vida, sabe que contigo no se puede meter, sabe que contigo no puede estar jugando, porque a ti te sostiene el Señor Todopoderoso. Alguien tiene que decir amén. A causa del fuego que está sobre ti, como dice Marcos 16, tomarás serpientes en tus manos, tomarás serpientes con tus manos y no te harán daño, porque el Señor te respalda. Es el fuego del Señor, es el poder del Espíritu Santo, es la presencia del Señor que está contigo. ¿Alguien lo cree? Alguien tiene que escribir amén en este lugar. Pero dice la Escritura que yendo Moisés hacia aquel lugar, porque estaba llamando la atención, el fuego le estaba llamando la atención, y dice que iba a ver, y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿De dónde lo llamó? De en medio del fuego que estaba en la zarza. De ahí lo llamó. En medio de ese arbusto. De ese arbusto. Imagínate este arbusto que está aquí atrás de mí, y que mientras uno está compartiendo, la llama está ahí y el arbusto no se consume, ¿no? No se consume, y estamos en la actividad y no se consume, tanto que llama nuestra atención, y cuando llamó nuestra atención, entonces el Señor nos habla del medio de la zarza. Así estaba Moisés, estaba cuidando el rebaño, estaba cuidando las ovejas, estaba en su actividad, en su labor, estaba en su trabajo, estaba desempeñando la función de pastor de ovejas, trabajando para su suegro, estaba cumpliendo con su asignación diaria de trabajo. Pero ese no era el propósito de Dios para su vida. Era un trabajo temporal, era un trabajo momentáneo, era un trabajo para sostenerse
en sus necesidades diarias, pero había un propósito mayor. Había un propósito mayor y se le revelaría en ese momento. Había un propósito mayor y él lo conocería o lo recordaría en ese momento. Si ya lo había pensado cuando trató de liberar a sus compatriotas, si ya lo había pensado cuando trató de separar a aquellos compatriotas suyos que estaban discutiendo, ahora el Señor le iba a revelar su llamado. Pero dice la Escritura que de entre la zarza lo llamó. Esta palabra, llamó. Permítanme, es que tengo aquí un reidolito para los mosquitos y se me estaba cayendo. Dice que lo llamó. Lo llamó. Y no fue una llamada telefónica, ¿verdad? Sino que la palabra llamó. Esto es lo que quiero que tomes, prestes atención, el llamamiento. El llamamiento que iba a tener Moisés. Y que cuando el Señor lo llamó desde la zarza, él dijo, heme aquí, heme aquí. Fue la respuesta que le dio. Cuando dice la Escritura que lo llamó, le dijo, Moisés, Moisés. No solamente le estaba diciendo su nombre, sino que lo estaba despertando a su propósito. Esto me recuerda lo mismo que ocurrió con Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, dice la Escritura que Samuel estaba en el tabernáculo de Silo, donde servía al Señor, dice la palabra que servía al Señor en presencia del sacerdote Elí. Allí estaba Samuel sirviendo al Señor, pero la Escritura es clara al señalar en ese mismo capítulo que Samuel todavía no conocía a Jehová. Ahí él servía al Señor sin conocer al Señor. Estaba en un lugar donde tarde o temprano iba a despertar para manifestar su llamado profético a toda esa nación. Sin embargo, en esa instancia, en esa circunstancia, en ese momento, él no conocía al Señor. Pero él ya estaba sirviendo al Señor. Estaba en un entrenamiento, estaba en una capacitación. Estaba siendo mentoreado por un sacerdote llamado Elí. En algún momento Dios lo iba a despertar a su llamado, pero él tenía que estar activo. Él tenía que estar funcionando. Él tenía que estar operando, él tenía que estar aprendiendo. Aunque todavía no sabía que había un llamado, él ya estaba en ese punto de preparación. Veíamos que Moisés también ya estaba en un punto de preparación o de capacitación porque estaba cuidando unas ovejas ajenas. Estaba cuidando unas ovejas y las estaba atravesando por el desierto y las estaba llevando al monte de Dios. En ese momento eran ovejas. En ese momento eran borregos, eran chivos, eran cabras, eran de su suegro, pero él se estaba mostrando responsable, él se estaba mostrando fiel, él se estaba mostrando diligente en cuidar ese rebaño. Y en ese preciso momento en que estaba siendo diligente en su llamado, la Biblia nos dice que el Señor lo llamó. Y llamar tiene que ver con despertarlo al propósito. Llamar tiene que ver con traer a luz, a existencia, la razón por la cual él estaba vivo. A Samuel le pasó lo mismo. Samuel estaba sirviendo en un sistema sacerdotal en decadencia. Samuel estaba sirviendo en un sistema sacerdotal impío. Los hijos de Elí eran sacerdotes que no tenían temor de Dios, que no conocían al Señor, que tenían conductas irrespetuosas e irreverentes en el altar. En el mismo altar tenían comportamientos impíos porque no conocían al Señor. Sin embargo, en medio de ese sistema sacerdotal impío, Dios iba a levantar a un hombre diferente. Dios iba a levantar a un hombre consagrado a Él. Dios iba a levantar a un hombre llamado Samuel que haría las cosas de una forma distinta. Y la palabra nos enseña que en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que cierta noche mientras Samuel estaba dormido cerca del arca de Dios, estaba en el tabernáculo cerca del arca de Dios, el Señor lo llamó, dice la misma palabra, lo llamó y le dijo, Samuel, Samuel, y él pensando que era Elí, va corriendo a la cama donde estaba Elí y le dijo, me llamaste, heme aquí, y Elí le dijo, no, yo no te he llamado, ve y acuéstate, y por segunda vez Dios lo llama y le dice, Samuel, Samuel, el llamamiento, el despertar, el levantar del letargo o el introducir al propósito ya estaba aconteciendo en Samuel. Nuevamente Samuel viene con Elí y le dijo, me llamaste. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vete a dormir. Y va nuevamente y el Señor le llama otra vez, la tercera vez, Samuel, Samuel.
Y nuevamente viene con Elí, y entonces Elí entendió que era Dios quien le estaba llamando a Samuel. Y le dijo, cuando vuelvas a escuchar que te llaman, responde, habla Señor, habla Jehová, que tu siervo oye. Lo estaba instruyendo. Ojo aquí, estaba Samuel envuelto en una casa sacerdotal impía. Estaba Samuel sirviendo en una casa sacerdotal en decadencia, pero él iba contracorriente. Y de esa casa sacerdotal en decadencia, Dios levantó un hombre extraordinario llamado Samuel, quien preparó el camino, quien preparó el pueblo para la manifestación del reino de Dios. Porque él ungió a Saúl y después ungió a David, el hombre conforme al corazón de Dios, por medio del cual el Señor se manifestó de una forma extraordinaria en el tiempo de Israel. Tal vez tú tienes un llamado a la política y estás en medio de lobos y estás en medio de gente corrupta y estás en medio de gente impía y estás en medio de gente que es satanista, que adora a la muerte, que tiene prácticas totalmente impías, pero en medio de ese círculo Dios te va a despertar y Dios te va a levantar como un hombre diferente, como una mujer diferente. Vas contracorriente, pero vas acompañado de la mano del Señor. Vas contracorriente, vas en medio de lobos, pero el Señor te acompaña. El fuego del Señor va a ahuyentar toda tiniebla, el fuego del Señor va a ahuyentar toda maldad, el fuego del Señor te va a guardar y el fuego del Señor va a demostrar que tú eres una persona completamente diferente, que no participas en la corrupción, que no participas en los juegos perversos de este mundo, sino que eres un hombre o una mujer que aprovechará el tiempo y que incursionará en esa área para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Si tú te lo propones y si tú crees y si tú respondes a ese llamado, vas a ver la gloria del Señor sobre ti, vas a ver el respaldo del Señor sobre ti. Una característica tuya será el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Señor. Alguien tiene que decir amén. Si tú tienes un llamado empresarial, será lo mismo. Si tú tienes un llamado a las artes, será lo mismo. Vas a incursionar a ese monte de las artes, pero tu música, tu alabanza, tu forma de hacer las cosas honrará al Señor. En medio de un mundo que no conoce al Señor, tú brillarás con la luz del Señor, con el fuego del Señor. Alguien tiene que decir amén. Amén, amén, amén. Porque aquí está el despertar al llamado. En el caso de Moisés, era un llamado específico a ser libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud en que se encontraba. Yo no sé cuál sea tu llamado en la vida. Yo no sé cuál sea tu llamado y tu propósito por el cual Dios te dio existencia. Pero llega un momento en que el Señor te despierta. Llega un momento en que el Señor te llama. Y te llama en medio de situaciones inusuales. Te llama en medio de situaciones inusuales, como esa llama ardiendo en la zarza que no consumía la zarza. La zarza ardía y no se consumía, y eso llamó la atención. Y Moisés se acercó para ver esa grande visión. Dijo él, veré de qué se trata esta grande visión. El Señor abrirá tus ojos y te mostrará la visión que tiene para ti. El Señor llamará tu atención y te mostrará la visión que tiene para ti. Yo no sé qué edad tengas y tal vez tú pienses que ya no hay llamado para tu vida en esta tierra, pero déjame decirte que Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo despertó a su llamado. Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo incursionó o lo llevó, lo encauzó al punto del cumplimiento del llamado, el cumplimiento del propósito. Hay algunos a quienes les llamó a corta edad, como David a los 17, como José a los 17 los llamó y empezaron un proceso, empezaron un camino para llegar al cumplimiento de su propósito. 17, Abraham tenía 75, Moisés tenía 80, yo no sé cuántos años tengas tú, pero mientras tengas vida, el Señor quiere llamarte a tu propósito. Mientras tengas vida, el Señor quiere despertarte a la razón por la cual te dio existencia. Y si tienes a Cristo y permites que el Espíritu Santo te dirija, entonces déjame anunciarte, déjame decirte que muy pronto verás esa llama ardiendo, muy pronto vas a ver esa zarza ardiendo y muy pronto el Señor te despertará a su llamado en el nombre de Jesús. Amén.
Yo recuerdo cuando el Señor me despertó a mí al llamado. Y me despertó cuando yo era todavía un congregante en la iglesia donde mi hermano pastoreaba. Y eso lo entendí tiempo después. Recuerdo que fue un domingo en que nos habíamos puesto de acuerdo con los jóvenes a que llegáramos a la reunión de la mañana y todos dijeron que sí y que íbamos a hacer una actividad en la mañana el domingo. Y recuerdo que esa vez no fueron más que tres jóvenes y yo me regresé decepcionado, yo me regresé inquieto, yo me regresé como frustrado y llegué a la casa y recuerdo que me puse a chapolear, me puse a cortar el césped del patio de la casa de mis padres y mientras cortaba el césped yo estaba preguntándome, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no vinieron? ¿Qué ocurre? ¿Por qué están dormidos? ¿Por qué no despiertan? ¿Por qué no se comprometen? Y recuerdo que hasta lloraba. Estaba llorando y estaba desesperado. ¿Por qué pasa esto, Señor? Tiempo después el Señor me mostró que ahí fue donde empezó a poner en mí esa carga. Empezó a poner a despertarme a mí hacia el llamado. Aunque todavía no estaba entendiendo el llamado, yo en ese momento empezó el sentir, el despertar. Todavía pasó un tiempo, porque yo recuerdo que que yo no quería ser pastor. Mi pastor Daniel me había dicho, mi hermano también, me había dicho, mira, siento de parte de Dios que te está llamando al ministerio. ¿Por qué no te metes al instituto bíblico para que te prepares? Yo le dije, yo pastor, no. Yo de pastor, no. Mira, yo aquí voy a servir, yo aquí quiero participar, pero la carga o la responsabilidad de pastor, yo no, esto no es para mí. No, por favor, no. Y dije que no. Y no me metí a estudiar en ese momento, no me metí al instituto ni nada de eso. Tiempo después me dieron otra palabra y yo, no, gracias, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo no quería ser pastor, yo no quería participar como pastor. Y recuerdo que cuando me casé con Florecita el 12 de diciembre de 1998, también me dijeron que, porque mi hermano se iba a ir a la Ciudad de México, y pues que me dejó el punto de orar para que el Señor me mostrara, me revelara si yo tenía llamado, que acudiera al llamado, y dije, no, yo pastor, no, la verdad yo no quiero ser pastor. Y Florecita ya había despertado, Florecita ya había entendido que había un llamamiento para nosotros, y yo todavía no, pero ella ya había despertado. Entonces me decía, oye, Natán, y no has orado, no has pensado, y yo recuerdo que íbamos en el coche. Simi. Yo recuerdo, mi perrita, yo recuerdo que íbamos en el coche en ocasiones y veía alguna bodega o veía algún lugar grande y yo decía, fíjate que si yo fuera pastor rentaría un lugar como ese. Y pasábamos después por otro lugar otro día y si yo fuera pastor yo rentaría un lugar ahí arriba, mira, se ve bien bonito ese lugar. Yo lo rentaría ahí para establecer una iglesia. Y otro día en otro lugar, si yo fuera pastor, hasta que Flor me dijo, oye, siempre dices que no quieres ser pastor, pero luego dices, si yo fuera pastor, entonces no te entiendo. El Señor te está llamando y tú te resistes, pero luego dices, si yo fuera pastor, o sea que muy en lo profundo de mi ser, yo sabía que algo se estaba despertando, pero me resistía a ser pastor. Yo no quería ser pastor. Recuerdo que en 1999, 6 meses después de que yo me casara, 6 meses después de que yo me casara con Florecita, el 7 de julio parte mi mamá parte con el Señor, el 7 de julio de 1999, y ella vivía en Matamoros con mi papá, y estaban pastoreando la iglesia Elim, el templo Elim, y bueno, trajeron a mi madre a Tampico, y justamente esa noche en que mamá falleció, yo tenía microbuses de transporte público, y recibo la llamada o la visita de mis hermanos, más bien, donde mamá falleció. Yo fui el último en enterarme de mis hermanos.
Y al poco rato recibo la llamada del chofer del microbús que había atropellado a una persona. La había atropellado y al atropellarla, pues detuvieron el vehículo y estaba en el mesón. Entonces ya traía dos situaciones. Y por una parte esperando la llegada de mamá, el cuerpo de mamá, y por otra parte atender el accidente que había tenido el microbús. Y al siguiente día, mientras estaban en el sepelio, en la funeraria, Chimi, ya, cálmate, ven. Mientras estaban en la funeraria, yo estaba atendiendo asuntos que tenían que ver con el microbús. Yo estaba atendiendo asuntos de sacarlo del mesón, de pagar la multa, de ver lo de la persona atropellada. Y mi mente estaba en dos lugares, atendiendo con mis hermanos el funeral y por otra parte atendiendo el asunto del microbús. Entonces, en una de esas salidas que yo tuve del lugar donde me encontraba, en el sepelio, en la funeraria, un pastor sintió de parte de Dios dar una palabra, y al dar la palabra, yo no me encontraba en ese rato, pero al dar la palabra, al final él comentó que siempre que Dios se lleva a un siervo, levanta a otro. Y que siempre que Dios se lleva a uno, a un pastor, a una persona que le sirve, entonces levanta a otro. Y ahí estaba en el mensaje con la Biblia en la mano, preguntando quién iba a tomar el legado, quién iba a continuar con el legado de mi madre. Y yo no estaba, y pues todos pensaron, pues seguramente es Natán, seguramente es Natán, porque bueno, Daniel, mi hermano, ya era pastor, y mis otros hermanos entendían que pues a quien estaba llamando el Señor era a mí, pero yo no me encontraba en ese momento. Entonces uno de mis hermanos la tomó por respeto al predicador, pero todos dijeron, esto era Natán. Y a partir de ese momento, a partir de que mi mamá partió, a partir de ese momento empezó a ocurrir algo bien evidente. El microbús, yo había tenido microbuses, vendí uno y el otro que me quedaba, me empezó a fallar, y a fallar, y a fallar, y a fallar, y a fallar. Y era algo extraño, ¿no? Era algo extraño. Por ejemplo, una vez lo llevé con 5 mecánicos diferentes por cuestión de frenos. Y le cambiaron todo, le buscaban de todo, le hicieron todo y no le encontraban. No le hallaban. Ya se iba a trabajar el microbús y a la vuelta a pararlo porque ya está fallando. Y otra vez al taller. Y quedaba y 2 vueltas y fallaba y otra vez al taller, y así estuvo tal vez 3 semanas. El último mecánico me dijo, ¿sabes qué? Se me hace que estás embrujado, mano. Se me hace que estás embrujado porque ya le cambiamos todo, ya le revisamos todo y continúa fallando. Y yo pues, meditando en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Meditando en lo que estaba pasando. Se solucionó lo de los frenos y empezó a fallar de otra cosa. Ahora que la caja de velocidades, y fallaba y la arreglábamos, se iba a dar una vuelta y volvía a fallar, y eran casos inusuales. Después de la caja de velocidades, empezó a fallar del sistema eléctrico, y ya según quedaba, y a las 2 vueltas otra vez se quedaba tirado, y fallaba. Transcurrió todo julio, transcurrió todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre, y fallando. Y yo ya estaba al punto del colapso, porque el chofer siempre llegaba a la casa pitando con el microbús, pitando, pip, 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 y entonces pues ya a cualquier hora del día ya estaba con los nervios de punta. Se iba a trabajar una vuelta y regresaba pitando porque otra vez había fallado. Y a veces llegaba un vecino de enfrente, llegaba pitando, y yo salía todo desesperado y con los nervios de punta, y era el vecino, y yo casi queriendo agarrarlo de los cabellos. Pero era algo extraño, ¿no? Bueno, algo donde la llama de fuego estaba llamando mi atención. Donde la llama de fuego, así como la perrita está llamando mi atención ahorita, no se calla. Era algo extraño, donde Dios estaba llamando mi atención. Ya era todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y
5 meses sin ingresos, o los pocos ingresos se tenían que gastar en el mismo microbús, se tenían que gastar en el mismo microbús. Yo no quería ser pastor, pero ya me sentía como Jonás, que estaba siendo enviado a Nínive y estaba yéndose a Tarsis y el barco estaba colapsando. El barco estaba colapsando, nos estábamos hundiendo, Florecita y yo teníamos 6 meses de casados nos estábamos hundiendo y entonces ya el microbús estaba en deplorables condiciones, ya estaba batallando para poder operar como debía operar. Entonces yo le pregunté al Señor, bueno Señor, ¿qué pasa, no? Si cometí un pecado muy grave, revélamelo, muéstramelo, perdóname. Ya había revisado toda mi vida, había hecho un análisis en qué le había fallado al Señor y me había puesto a cuentas con Él y nada pasaba. Y le decía, Señor, si tengo un pecado tan grave, muéstramelo, ayúdame a brincar esta situación de 5 meses que ya me tiene al borde del colapso, que ya me tiene con los nervios de punta, muéstrame qué está pasando. O si me estás llamando, ahí fue cuando le dije al Señor, si me estás llamando, muéstrame con claridad. Ya me había mostrado con claridad, pero yo no había hecho caso. Muéstrame. Y te pido una señal. Si me estás llamando, te voy a poner una señal, le dije al Señor, para saber si me estás llamando, para saber si tengo que responder al llamado o simplemente es un problema que no he podido resolver. Si me estás llamando, mándame a una persona para que me compre el microbús. No le voy a poner signo de peso. No lo voy a ofrecer en ningún medio. Pero si tú me estás llamando, mándame una persona para que me compre el microbús, pero que me lo compre bien comprado, que me lo pague bien pagado. Porque pues, para malbaratarlo, pues en el fierro viejo me dan buen dinero por él. Pero si tú me estás llamando, entonces que me paguen lo que es justo, que me lo paguen bien. A pesar de cómo se encuentra en este momento, porque ha estado fallando mucho. Y para sorpresa mía, a los 2 días, sin que yo lo promoviera, sin que yo lo anunciara, sin que le pusiera signo de pesos, una persona se acercó y me dijo, ¿te compro el microbús? Yo le dije, me dijo él, ¿te compro el microbús? Y de inmediato yo le dije, bueno, sale, pero quiero tanto. Y él me dijo, sale, te lo doy. Y yo le dije, ¿ya lo probaste? ¿Ya lo viste cómo se encuentra? Sí, dice, ya me subí a probarlo, ya le di una vuelta y pues sí tiene muchas fallas, pero te lo compro a ese precio. Y yo le dije, me dijo que sí, pensé por dentro, me dijo que sí. Y le dije, vámonos recio. Y rápido hicimos trato, rápido lo vendí. Eso fue como en noviembre, diciembre de 1999. Y entonces dije, ay Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo me dediqué a esto últimamente, he vivido de esto últimamente, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, y fue cuando invertí en una librería, la venta del microbús lo invertí en una librería, compré libros, compré materiales para ofrecer el servicio de librería y de cierta forma obtener un medio de poder salir adelante, porque teníamos, tiempo después nos llegó Angelita y teníamos que buscar la forma de llevar la papa a la casa, ¿no? Pero así fue como el Señor me tuvo que tumbar del caballo, así fue como el Señor me tuvo que meter en una ballena, en un pez grande, porque yo no había comprendido el llamado. El Señor me estaba insistiendo, pero yo no había respondido al llamado. Y entonces tuvo que apretar tuercas, tuvo que hacerme manita de puerco para que yo entendiera el llamado que me estaba haciendo el Señor. Rehuí al llamado. Yo no quería ser pastor. Hoy veo a mucha gente sin llamamiento queriendo ser pastor y digo, ay, ¿en qué lío se meten, no? Porque yo no quería ser pastor, pero el Señor tenía ese llamado para mí. Tenía ese llamamiento para mí. Pero déjame decirte que fueron 7 años. 7 años, los primeros 7 años, del 2000 al 2007, de darle vueltas al desierto. De darle vueltas como congregación sin poder desarrollarnos. Porque cuando yo era congregante, si acaso había predicado 2 veces en la iglesia, 2 veces. 2 veces había predicado en la iglesia. Anteriormente mi hermano me había dicho que predicara un domingo, pero no llegué.
Del miedo no llegué, del temor no llegué. Y dije, no hombre, eso no es para mí. Yo no quería ni predicar. Y las otras 2 veces que compartí cuando ya estaba otro pastor en la iglesia donde asistía, fue en una Semana Santa, donde me dieron el bosquejo. Me tocó predicar creo que el miércoles y me dieron el bosquejo y no hablé más que 5 minutos y 5 minutos fueron muchos los hablé, esos 5 minutos, pero literalmente leí el bosquejo, no explicaban nada en el bosquejo, simplemente era el bosquejo y uno tenía que desarrollarlo, pero como yo no había tenido la precaución de prepararme o de saber cómo se sacaba un sermón, pues me lancé como el borras ahí muy valiente y al estar en el púlpito pues se me puso la mente en blanco. Se me puso la mente en blanco, no supe ni qué decir, nada más leí los puntos del bosquejo, no desarrollé nada, oré y me bajé. 5 minutos a lo mucho, a lo mejor fueron demasiados 5 minutos, porque lo que leí el bosquejo fueron 3, 4 minutos y orar y para abajo. Entonces, ni me había preparado para elaborar un sermón, todavía no sé elaborar sermones. No me baso en los 3 puntos y que me paro a hablar y que el Señor me dirija. No es cierto, sí, trato de acomodar las cosas, ¿no? Pero así sin preparación, sin experiencia, acudí al llamado y los primeros 7 años fueron 7 años de darle vuelta al desierto, 7 años de no comprender muchas cosas, muchos aspectos básicos del llamamiento, no haber generado mucha experiencia más que la que los grupos en casa y fue un proceso de Dios con nosotros. Acudí al llamado, pero tenía todavía ciertas cosas que Dios tenía que tratar conmigo y son algunas cosas que veremos en estos próximos días que Dios trató con Moisés. Dios trató con Moisés porque aunque había un llamamiento para Moisés, había situaciones que había que sanar. Aunque había un llamamiento extraordinario y poderoso para Moisés, ahí en la zarza, en medio del fuego, Dios trataría con algunos aspectos importantes en la vida de Moisés antes de lanzarlo, antes de enviarlo. Y sabes que si uno no entiende esos procesos, si uno no comprende esas situaciones que deben ser sanadas, uno acude al llamado, pero al acudir al llamado uno va sin el entendimiento, sin la comprensión de lo que implica el llamado. Porque en el llamamiento uno tiene que, además de ser procesado, ser transformado, aprender a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y yo no sé cuál sea tu llamamiento, tal vez tu llamamiento sea a las empresas, a los negocios, tal vez tu llamamiento sea al gobierno, a participar en la política. Yo no sé cuál sea tu llamamiento. Vemos a un José que tenía un llamamiento a ser gobernador. Él no fue ni profeta ni sacerdote, José fue un gobernador, era su llamamiento. Vemos a un Daniel que era profeta, pero además fue consejero de reyes. Un hombre que fue nombrado gobernador de varias provincias y tenía bajo su custodia, bajo su cuidado a muchos sátrapas, a muchos pequeños gobernantes. Era un hombre importante, Daniel, en su tiempo. Vemos a un Ciro, a un rey Ciro, que desde antes de nacer fue profetizado. Desde antes de nacer fue anunciado por el cielo, que nacería para servir al Señor. Y dice la Escritura que el Señor despertó el espíritu de Ciro. En algún momento Dios despertó el espíritu de Ciro. Y que también despertó el espíritu de Zorobabel. Habla de un despertar. Moisés estaba teniendo un despertar a su llamado. Samuel en su momento tuvo un despertar a su llamado. David tuvo un despertar a su llamado. Cuando David llegó al campamento de Israel y el rey, Chimi, ven. Cuando David llegó al campamento de Israel y Saúl estaba haciéndose pato, que Saúl estaba temblando y no estaba al frente de la batalla, no estaba enfrentando a Goliat porque era un hombre de gran estatura, porque el que tenía un llamamiento a ser rey, tenía el llamamiento no solamente a ponerse la corona y sentarse en el trono, sino que tenía que estar al frente de la batalla.
tenía que poner el ejemplo, tenía que inspirar a su ejército, tenía que ir peleando cuerpo a cuerpo contra sus enemigos, inspirando a su equipo, peleando con su propia vida para liberar a la nación. Pero en ese momento Saúl estaba atemorizado, Saúl estaba amedrentado por el gigante aquel que estaba desafiándolos. Y entonces David vino y se llenó de celo y dijo, ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? No traía la corona en su cabeza, pero ya estaba caminando como si la trajera. No traías la corona en la cabeza, pero ya estaba moviéndose en esa dirección. Y se puso al frente de batalla para pelear contra Goliat. Se puso al frente de batalla para enfrentar a aquel gigante. Porque ya traía ese llamado, ya estaba despertando a su propósito. No necesitaba un trono, no necesitaba una corona para levantarse como un libertador de su pueblo, porque ya era un libertador. Aunque no trajera la corona, ya se estaba comportando como tal. Antes de que el Señor nos ponga en el punto donde nos va a poner, necesitamos caminar como si ya estuviéramos. Si tienes un llamado a las empresas, ya tienes que moverte de una forma razonable, ya tienes que moverte de una forma en donde administras tus recursos, donde empiezas a capacitarte, donde empiezas a trabajar. Si estás trabajando para alguien, ya empiezas a trabajar como si fueras el dueño de la empresa, porque algún día tendrás tu propia empresa, pero desde este momento tienes que tener esa mentalidad de empresario. Tienes que empezar a capacitarte, tienes que empezar a prepararte porque sabes que el Señor te lleva en esa dirección. Si tienes un llamado a la política, a ser gobernante, a participar en algún área de gobierno, pues tienes que comportarte como un verdadero servidor. Porque son servidores públicos, algo que muchos han perdido, algo que muchos han ignorado, que realmente llegan por otras intenciones, pero si tú tienes un llamado de parte de Dios para eso, pues tienes que comportarte como un servidor público. Tienes que atender a la gente que se acude contigo para pedir alguna ayuda, para pedir alguna conexión en el gobierno. Empieza a caminar en esa dirección que en el momento oportuno el Señor te va a despertar. Si tienes un llamado al ministerio, pues ahí en la congregación donde participas, ahí tienes que servir, ahí tienes que participar, ahí tienes que ser fiel en lo ajeno para que el Señor te dé lo que es tuyo. Tienes que ser fiel en lo ajeno para que el Señor te confíe lo que es tuyo. Si eres fiel en lo ajeno, en el momento oportuno Dios te dará lo que es tuyo. Lo que es tuyo, lo que planeó para ti, lo que dispuso para ti. Así dice la palabra, que Dios despertó a Ciro. Lo despertó. Y eso tiene que ver con el llamamiento, con el llamado. Y aunque Ciro era un rey impío que no conocía a Dios, fue usado por Dios para una causa que tenía que ver con Israel. Aunque Ciro era un rey impío que no conocía al Señor, fue usado por el Señor para algo que tenía que ver con Jerusalén, con Israel. La Biblia dice que también Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Y cuando despertó el espíritu de Zorobabel, lo despertó con un asunto que tenía que ver con el templo. Lo despertó con un asunto que tenía que ver con la reconstrucción, la restauración del templo que había caído, que había sido saqueado por los de Babilonia. Pero habla del despertar. Samuel despertó a corta edad cuando Dios lo llamó. Samuel capítulo 3, primer libro de Samuel capítulo 3, comienza diciendo, escucha esta palabra, comienza diciendo que en aquel tiempo no había palabra de parte de Dios y no había visión con frecuencia. Era un estado completamente desorientado, sin la luz del Señor, sin la dirección del Señor, con sacerdotes, con tabernáculo, con altares, pero sin dirección divina, porque era un sistema sacerdotal en decadencia. Pero ese mismo capítulo termina diciendo que después de que Samuel se despertó, después de que el Señor despertó a Samuel, después de que el Señor llamó a Samuel, entonces lo levantó y dice la Escritura que entonces Dios volvió a hablar en Silo. Dios volvió a hablar en Israel. Por boca de Samuel Dios volvió a hablar. Que Dios levante a una generación
que escucha su llamado, que Dios despierte a una generación que ha sido destinada para este tiempo, ha sido destinada para un tiempo como el que estamos viviendo, que Dios despierte a una generación y levante a hombres como David, a hombres como Samuel, que levante a mujeres como Débora, que a falta de hombres que quisieran entrarle a la batalla, Débora se levantó y Dios les dio la victoria a esos israelitas por medio de una mujer llamada Jael, que Dios levante a mujeres como Jael, que duermen al enemigo y lo vencen mientras está dormido para darle libertad a su familia, para darle libertad a la nación. Que Dios despierte a esta generación, que en medio de lo que está aconteciendo en el mundo, nuestros oídos puedan escuchar la voz del Espíritu Santo y nuestros ojos puedan ver lo que Dios quiere hacer. Que así como Moisés se acercó a aquella zarza para ver aquella gran visión, para ver aquella gran revelación que le estaba a punto de acontecer, de igual forma Dios llame nuestra atención. Dios llame nuestra atención. Tal vez no todos tienen un llamamiento a pastor, pero todos tenemos un llamamiento a servir al Señor. Tal vez no todos tenemos un llamamiento a ser profeta, pero todos tenemos llamamiento a servir al Señor. No todos son apóstoles, dice la palabra del Señor, pero todos tenemos el llamamiento a servir. Todos tenemos el llamamiento a ser ministros competentes del nuevo pacto. Los ministros del Espíritu. Ahí habla el ministerio del Espíritu. Si antes era el ministerio de la letra, el ministerio de la ley, que dice la palabra que fue glorioso en el tiempo de Moisés, mucho más glorioso es el ministerio del Espíritu, porque está fundamentado sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos llega la revelación de la resurrección de Cristo y participamos en el ministerio quíntuple y participamos en el servicio al Señor, entonces se levanta una iglesia gloriosa. Se despierta una iglesia gloriosa, que en el nombre de Jesús se despierta una iglesia gloriosa, que se despierta una iglesia que es edificada sobre la revelación de la resurrección de Cristo, una iglesia que ni las mismas puertas del Hades, las puertas del infierno no la pueden detener, porque el que venció a la muerte, porque el que destruyó al imperio de la muerte, el que destruyó al diablo, es la cabeza de esta iglesia, es la cabeza de esta congregación. Que podamos ser parte de ese cuerpo activo, de ese cuerpo en movimiento que es la iglesia del Señor, que todavía predica, que todavía restaura, que todavía forma discípulos para que esa iglesia siga creciendo y siga manifestando la grandeza de nuestro Señor. Padre, que el fuego de tu Espíritu Santo llame nuestra atención. Que el fuego de tu Espíritu Santo se encienda en nuestros corazones. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, avive nuestros corazones. Señor, que sea el fuego el sello de nuestro llamado, que sea el fuego el sello de nuestro servicio, que el Señor te use para orar por enfermos, que el Señor te use para sanar enfermos, que el Señor te use para liberar oprimidos, cualquiera que sea tu llamado. Si tienes un llamado a la política, si tienes un llamado a las empresas, si tienes un llamado a la docencia, que donde quiera que te encuentres, el fuego del Espíritu Santo se manifieste en medio de tus actividades, en medio de lo que realizas. Carlos Anacondia era un gran empresario en Argentina. Carlos Anacondia era un hombre de negocios importante, pero así como era un hombre de negocios, también era un general, es un general de Dios, es un general que Dios usa para liberación, es un general de Dios que es usado por el Espíritu Santo para ministrar liberación. Es un general de Dios que hasta la época sigue sirviendo al Señor a pesar de ser un gran empresario. De igual forma, si tú eres empresario, si tú eres profesionista, si tú eres un hombre de negocios, si tienes un llamado a la política, yo no sé cuál sea tu asignación en esta tierra, pero aparte de esa asignación, el Señor pone fuego en tu corazón. El Señor pone fuego en tus manos. El Señor pone fuego en tu espíritu. No podrás estar callado. Donde quiera que estés, ese fuego va a brotar. Donde quiera que estés, la luz de ese fuego tiene que irradiar. En medio de las tinieblas, ese fuego tiene que resplandecer. No te calles donde quieras que estés. No cierres tu boca. Anuncia esta verdad. Que así como Daniel en el palacio honraba al Señor, que así como José en el palacio honraba al Señor, de igual forma, donde quiera que tú te encuentres, puedas honrar al Señor y puedas bendecir el nombre del Señor, porque estás llamado a ser rey y sacerdote para Dios.
Es una facultad que Cristo nos ha dado y tómala en el nombre de Jesús. Apocalipsis 1, 5 y 6 lo profetizo sobre ti, al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Vas a prosperar en lo que realizas, vas a prosperar mediante el respaldo del reino de Dios, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu asignación vas a prosperar, pero de igual forma vas a resplandecer con la luz del Señor. Eres un sacerdote del Señor, eres un servidor de tiempo completo. No solamente servimos en la congregación como ujieres o en la intercesión, eres un servidor de tiempo completo, eres un altar encendido donde quiera que te encuentres, eres un altar con fuego donde quiera que te pares, y donde quiera que te pares, Dios pondrá palabra en tu boca y la unción ya está en tus manos para que ores por enfermos, para que liberes oprimidos, para que des consejos sabios de parte del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que tengan una semana bendecida, que el Señor abra puertas de bendición sobre ustedes, que el Señor alumbre sobre sus caminos, que el Señor les muestre su favor y su misericordia, que el bien y la misericordia los sigan a donde quiera que vayan, que el Señor respalde lo que emprendan, que tengan pensamientos de grandeza, pensamientos del reino de los cielos, que pienses en grande para que desarrolles una fe grandiosa y que tengas el respaldo del cielo, que vivas en la perfecta voluntad del Señor y que el Espíritu Santo te dirija en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenos días. Buen provecho a los que están desayunando.